Quien ya tengo en entrevista es a Javier Quintero, es periodista, colega, amigo, y nos va a platicar sobre su libro Frente de Guerra, que es una crónica sobre la pandemia del COVID-19. Javier radica en la Ciudad de México, pero bueno, desde hace unos años ya está allá, pero es más, hasta trabajó aquí, parte de la familia Uniradio. Buenos días, ¿cómo estás, amigo? Gusto de saludarte. Karina, qué gusto saludarte y saludarte también al Apenas así en auditorio ahí en Hermosillo. entrevista, apenas en entrevista, ¿verdad? Nos vemos Sí, en Twitter siempre estamos ahí al pendiente. siempre estamos en contacto, Karina, tú y yo, y la verdad es que me da muchísimo gusto siempre coincidir contigo y bueno, y ahora muchísimo más porque estamos hablando por teléfono. Y platícanos, felicidades por este libro, cuéntanos de esta obra que hiciste, de tu experiencia y qué encontramos en esta crónica. Es un libro con una crónica, bueno, de todo lo que vivimos a propósito de los 2 años de la pandemia. Sí, fíjate, ya 2 años de pandemia en el mundo y esto nos ha dejado muchísimas lecciones, ¿no? Muchísimos aprendizajes, muchas enseñanzas. La pandemia nos ha abierto los ojos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer por parte de la sociedad, por parte de los gobiernos en todos los países, ¿no? Y México, por supuesto, que no es la excepción. Cuando en el 2020 inicia en marzo el primer caso Ujú. el 16 de marzo exactamente, el primer caso de En COVID Sonora. en Hermosillo, eh, pues ya empezábamos a ver que esto se iba a salir de control, ¿no? Y así ocurrió en el Hospital Fernando O. Carranza del ISSSTE, el que está ahí por el Boulevard Morelos. Ujú. Comenzaron a haber enfermeros, enfermeras, médicos contagiados de COVID-19, ¿no? O sea, los que tenían que estar atendiendo se contagiaban porque les faltaban muchísimos insumos, muchísimas herramientas para hacerle frente a esta guerra, ¿no? Por eso el libro se llama Frente de Guerra. Y hubo una manifestación, recuerdo allí en Hermosillo, salieron los enfermeros y las enfermeras con pancartas a Ujú. exigir Sí, que me al menos les acuerdo. dieran cubrebocas, ¿no? O sea, ni Ujú. siquiera tenían cubrebocas, no tenían guantes, no tenían oxímetros, no tenían nada para atender a los contagiados. Y entonces fue cuando yo dije algo se tiene que hacer porque esto ya se estaba repitiendo en todos los hospitales del país, No ¿no? O estábamos sea, la preparados, la pandemia, verdad. tú recordarás eso, Karina, que la pandemia agarró por sorpresa al gobierno, a todo un país que tenía hospitales inservibles prácticamente para enfrentar algo de esta magnitud, ¿no? No tenían insumos, no tenían equipo y aún así pues se tenían que hacer áreas COVID. Y Ujú. las áreas COVID pues estaban saturando, las funerarias se colapsaban. La verdad es que la primera ola de contagios de la pandemia en México y en Sonora, por supuesto, fue terrible, ¿no? Fue algo que nadie nos esperábamos y fue algo completamente desconocido. Ahora que estamos nuevamente previendo una nueva ola para el país, pues ya por fortuna el 80% de la población pues ya está vacunada, ya hay equipo, hay insumos médicos, hay personal más capacitado en los hospitales. Entonces, Ujú. me parece que 2 años nos han dejado muchísima experiencia y yo tenía que dejarlo toda esta Ujú. experiencia plasmada en este libro, ¿no? Eh, Frente eh, de Guerra. ¿Cómo es que decides hacer un libro, Javier? Y si estas experiencias, bueno, abordan testimonios de diferentes regiones del país o tiene una línea particular, platícanos. Hay personas y obviamente salieron muchos artículos o libros en relación a la pandemia porque como tú dices, es algo inédito, no estábamos preparados, yo creo que nos rebasó y nunca imaginamos que fuera a extenderse o a prolongarse tanto tiempo, pero eh, ¿qué caracteriza este libro, Frente de Guerra, crónica? Ujú. Este libro son los testimonios de 10 enfermeras y enfermeros que muy valientemente se atrevieron a platicar conmigo ahí en el hospital. Recordemos que cuando empieza la pandemia hubo mucha cerrazón por parte de las autoridades Sí, sanitarias que no así querían dar es. información, precisamente también para, yo creo ahora, no que no entrara en pánico la gente, no, porque sí era una situación bastante compleja para todos. Ujú. Y lo que pasó fue que yo recopilé 10 historias Sonorenses todos.
de ahí de Hermosillo, de enfermeras y enfermeros que salían al estacionamiento, fíjate, de ahí del Hospital Fernando Carranza, a darme las entrevistas a escondidas, porque el personal directivo no permitía la entrada. No, yo como pude, entré, conocí el área COVID, que era una situación muy desesperante, ¿no? Además, imagínate qué tan desesperante para el personal sanitario que tenía que andar en estos trajes especiales durante turnos de 8 o 12 horas, ¿no? Sí. Sin poder ir al baño, sin poder respirar bien, porque tenían que tener doble cubrebocas y una careta, y era una situación bastante complicada. Y lo que pasó fue que cuando recopilo estas 10 historias es que decido hacer este libro, ¿no? Reunir las historias. Y es precisamente esto lo que narra Frente de Guerra, una lucha frontal contra una guerra sanitaria, contra una pandemia tan fuerte, pero vista desde adentro del hospital. Desde un yo te decía ahorita, el hospital Fernando Carranza es solamente un ejemplo de todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Javier, todos los hospitales estaban en la misma situación. ¿Con los nombres y apellidos o seudónimos? No, con nombres y apellidos, fueron muy valientes. Sí, por eso te digo, ¿y no ha habido ninguna represalia ahí contra ellos o ellas? No, así al principio sí nos regañaron, por supuesto, ¿no? Cuando el director se entera de lo que había pasado, de que habían estado dando entrevistas, los regañan, los reprenden, pero decían, eso se tenía que contar, se tenía que decir, ¿no? Entonces sí, fueron muy valientes, y hay historias muy terribles, ¿no? Hay historias como esta parte de cuando los atacaban en la vía pública, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Era considerado como una amenaza. Transmisores del virus, ¿no? Tengo aquí el caso, por ejemplo, de Rosario Félix, es una enfermera de 53 años, que decía que iba a subirse a un camión ahí en Hermosillo, iba con su uniforme, y una anciana la empieza a insultar y le grita que se baje, ¿no? El chofer del camión, pues un poco más amable, le dice, señora, pues pásese, y se va hacia atrás, hacia el asiento de atrás. Qué feo, donde no la vean ahí casi escondida. La desinformación que vivimos. ¿Te acuerdas, no? Sí. Era muchísima. En Istezón recuerdo también casos de enfermeros que alzaron la voz y también exponían la situación. Hubo muchos que no lo subían a los servicios pues de plataforma, por ejemplo, a los Ubers, a los taxis. Y sí, una serie de cosas que se vivieron en ese mundo de ya los hospitales o la atención médica, porque recordar que ellos, ni nosotros, ni muchos, pues pudimos parar, Javier, no pudimos parar. O sea, y el caso del personal de enfermería, el personal médico, fueron unos héroes y heroínas que estuvieron ahí y muchos lamentablemente perdieron la vida. Recordarás, especialistas que no había especialistas, circulaban por todos los hospitales los mismos, los expertos cuando tenían que intubar a la gente. Así es, o dobleteaban turno, ¿no? Uno en el IMSS, otro en el ISSSTE, al mismo tiempo se movían nomás para ir a hacer precisamente ese trabajo de internista, ¿no? No había internistas, no había. Yo me acuerdo que no había, tenías que conseguir uno y decir, sí, tengo cama, pero no tengo doctor. Es lo que te decían en hospitales privados también. Sí, es verdad. Fíjate que ahorita que mencionas la palabra héroe, heroína, me viene a la mente una frase que me dijo una de las enfermeras con las que platiqué. Decía que ya no queremos ser héroes, porque eso significa que podemos con todo, y no es cierto, no podemos. No podemos, también somos humanos, decían los enfermeros, estamos cansados, estamos contagiándonos, estamos cayendo en cama. Muchos vieron morir a compañeros, ¿no? De turno, amigos, y se despedían, porque la pandemia era eso, ¿no? Era ver contagiar a alguien y despedirse, porque para entonces no había vacunas, no había mucha información, ¿no? Y ahora ya 2 años después, ya creo que la situación ha cambiado muchísimo, ¿no? Qué interesante, y de verdad es una manera también hasta de rendir un homenaje a todos aquellos y aquellas que ahí estuvieron, porque pues se requerían muchas manos y personal mientras uno se quedaba acá, porque recuerden que no nos dejaban entrar a los hospitales. Cuando alguien ingresaba, pues le daba la bendición y ahí se quedaba. ¿Y quiénes lo cuidaban? Pues enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadores de hospitales que estuvieron ahí de verdad al pie del cañón, como decimos. ¿Cuántas páginas tiene tu libro y dónde lo encontramos, Javier, para apoyar también y obviamente leerlo y disfrutarlo y pues también reflexionar sobre todo lo que hemos vivido?
Fíjate, esta es una crónica corta, son 76 páginas. Ujú. 76 páginas en las que se narran todas las historias de estas 10 trabajadores de la salud del Hospital Fernando Carranza, y que también este libro tiene narra el contagio 1. El contagio 1 ahí en Hermosillo, que fue, recordamos, Sí, el de Audomaro Pérez, el ajá. cantante del Grupo Indio, que precisamente su primer paso por un hospital fue allí mismo en el Fernando Carranza, ¿no? Me tocó platicar con uno de los enfermeros que lo atendió. Ya después de ahí del Fernando Carranza al caso 1 lo pasan al Ujú. Hospital General, donde se recuperó favorablemente, ¿no? Sí, Pero este caso, esta historia también ajá. viene contada en este libro. Fíjate que esta pregunta de dónde lo conseguimos me la han hecho mucho, porque originalmente este libro no nació para ser comercializado, Ok. nació para precisamente como este homenaje al Ujú. personal sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Fue que regalamos muchísimos libros. Hemos regalado tantísimos en Sonora, muchos ejemplares. Mándanos unos entonces. Sí, por supuesto, lo haremos llegar. Y fíjate que estamos ahorita ya haciendo los trámites para que este libro esté disponible en plataformas digitales Ah, estaría y que la padrísimo. gente pueda leerlo pues desde su teléfono o de su computadora, ¿no? Porque además te digo, es un libro muy corto. A lo mejor en una sentada lo puedes leer. Es Oye, un libro bastante ligero de leer. pero qué bonito. ¿Es tu primer libro, Javier? Sí, fíjate, sí, es el primero. Qué bonito. Curiosamente, la pandemia ha dejado Reflexión, muchas historias, ¿eh? historias. Entonces, ahí estamos trabajando en algo más, ya después les estaremos platicando, porque Fíjate, la pandemia parece que no tendrá fin, ¿no? Seguirá. sí, seguirá. Y yo te felicito. En algún momento de mi vida me gustaría a mí también hacer un libro. Yo creo que llega un momento en el que, bueno, no todos tenemos la posibilidad, pero que cuando uno se dedica al mundo del periodismo, pues a lo mejor tiene como sueño también crear. Y no importa el número de páginas, se requiere de un trabajo enorme la creación de Ujú. un libro. Así que yo te felicito. Y por acá nos comparten. Karina, buenos días, Karina. Gusto saludarte. Qué pena que solo en México pasa tremenda ignorancia lo que le hacían al personal de salud. Fíjese que sí, fue mucha ignorancia, mucho desconocimiento, mucha desinformación, también mucha, pues no sabíamos qué iba a pasar, pues había zozobra de que qué sucedía. Y yo recuerdo que cuando me pasó a mí, yo no salía enfrente de mi casa también porque me daba, pues, o sea, preocupación. Dije, si me van a ver los vecinos y van a... No, o sea, porque antes, pues no sabíamos, íbamos empezando y no sabíamos, aunque nos decían y nos explicaban los médicos, pues uno o tenía el conocimiento, pero pues a lo mejor las otras personas no. Y ante los hechos que dábamos cuenta todos los días, como esto del personal, pues uno ya ni decía toser, ¿no, Javier? En público, porque olvídate, o sea, Ni tocar ninguna superficie, no, ¿no? no, no, Recordar. no, no. Fue o ha sido un proceso de aprendizaje también, de enseñanzas, como decías. Javier, ¿dónde te Exacto. encontramos? ¿En qué redes sociales, por si la gente quiere establecer contacto contigo? Sí, mira, estamos ahí en Twitter. Mi cuenta de Twitter es @Quintero_Javier. Así me encuentran facilito ahí en Twitter. Muy bien, pues ahí estamos en contacto, estamos al pendiente también de este libro electrónico y muchas felicidades y saludos hasta la Ciudad de México. Te mando un abrazo también al auditorio. Igualmente para ti, Javier Quintero, periodista,